toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad. ¿Cuántos creen esto? Que el Señor llena todo, amén. Tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra. Gracias, Señor. Jesús, eres motivo de toda mi alabanza, y yo eternamente con pasión te cantaré. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad. Hoy cantamos a tu nombre, Jesús, 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 Jesús. El que fue, el que fue, el que es y el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. El que fue, el que es, el que siempre será. A Jesús, nuestro Dios, la creación cantará. Tu nombre, tu nombre, tu nombre, llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad tu nombre, tu nombre, tu nombre. Llena toda la tierra, el cielo, por siempre y siempre. Llena la eternidad.
aplauso ahí para el Señor. Muy buenos días, iglesia, y bienvenidos a este tiempo de devocional conectados con su palabra. Estoy muy contento de poder venir y traducirle al pastor Ricardo Williamson, que trae este devocional de esta mañana. Bienvenido. My devotional today is on the fruits of reconciliation of the families. Hoy mi devocional es titulado El fruto de la reconciliación entre las familias. The Lord Jesus has led me to understand the hearts and minds of God as He ministers to me in Colombia to this people. En este tiempo que he estado viviendo en Colombia, he podido ver el corazón del Señor mientras que ministro a las personas aquí en Colombia. We can see the hearts of Jesus in the scriptures in Mark 11. Y podemos ver ese corazón que tiene Jesús, que tiene Dios para nuestras vidas, según lo que dice en Marcos capítulo 11, desde el verso 20 en adelante. Jesus came into Jerusalem victorious on a small white donkey. Aquí el contexto es que Jesús había entrado a Jerusalén montado sobre un asno pequeño. And he went to the temple to teach, and he found the money changers defiling his father's house of prayer. Y él entró luego después de eso al templo y se encontró que dentro del templo de Dios, el templo ahí en Jerusalén, todo se había convertido, en vez de una búsqueda hacia Dios, se había convertido en algo de dinero y de intercambio. He left Jerusalem and saw a fig tree with leaves and no fruit, and he cursed it at the roots. Después de eso salió de Jerusalén y iban caminando con sus discípulos y vio un arbusto de higos y ahí quiso comer y no había fruto, entonces maldijo ese árbol y luego siguió adelante. The next morning he came back and the tree was dead. Al día siguiente él regresó y la higuera estaba ya muerta. Turn in your Bibles to Mark 11:20 and 26. Entonces vamos a nuestras Biblias y voy a animarte que lea conmigo Marcos capítulo 11 versículo 20. Dice, a la mañana siguiente, al pasar junto a la higuera que él había maldecido, los discípulos notaron que se había marchitado desde la raíz. Pedro recordó lo que Jesús había dicho al árbol el día anterior y exclamó, «Mira, Rabí, la higuera que maldijiste se marchitó y murió». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá, pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdona a todo aquel contra quien guarda rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Jesus was effectively denouncing Israel's worship of God with the same thing. He was cursing the fig tree. Aquí podemos ver que Jesús estaba haciendo el ejemplo de la higuera con respecto al pueblo de Israel en su relación con Dios. Esto mismo que había visto en el templo una gente sin fruto, lo estaba ejemplificando aquí con este milagro cuando habló y maldijo a la higuera.
He was symbolically denouncing Israel as a nation, and in sense, even denouncing unfruitful Christians. Y él estaba viniendo en contra de y denunciando el pueblo de Israel y también la vida del cristiano que no lleva fruto dentro de su vida. This is people who prefer to be Christians but have no evidence of a relationship with Christ. Estamos hablando de aquellas personas que dicen que son cristianos, de pronto aún vienen a la iglesia, pero no tienen evidencia o fruto dentro de sus vidas con los hechos que diga que realmente son cristianos. The example is like the fruit tree with no fruit. Es como el ejemplo de la higuera cuando debería de tener fruto y no tenía ningún fruto. Our Lord Jesus uses pictures to teach us. El Señor Jesús usaba muchos diferentes ejemplos o como cuadros que nos ayudan a aprender. He cursed the fig tree in one night, and it withered from roots to the leaves. Entonces él maldijo la higuera y en una sola noche se murió y se murió desde la raíz. Jesus saw the leaves on the fig tree because the fruit grows before the leaves. Y vio las hojas y estaba esperando el fruto, porque el fruto debe de crecer junto con las hojas. Then Jesus said, "Have faith in God." We always look at the mountain falling into the sea and not the real purpose of our faith. Y luego Jesús nos enseña aquí de tener fe en Dios. Y muchas veces ponemos nuestra imagen o nuestra mente en esa montaña que es trasladada, pero no traemos atención la enseñanza de nuestra fe, la importancia de tener fe en Dios. The real motive of what Jesus was talking about is that Israel was practicing religion on the outside and had no forgiveness or reconciliation with God in their hearts. Y la aplicación de esta palabra era que Israel estaba practicando solamente religión, pero no tenía perdón, no tenía frutos dentro de su corazón que les llevaba a tener fe en el Señor. The picture of the fig tree with no fruit is a picture of Israel at that time and a picture of some families in the church today. Y este cuadro de la higuera sin fruto es el ejemplo de Israel en ese día, que vivía sin fruto, y es también el ejemplo de familias hoy en día dentro de la iglesia. Jesus is saying that the biggest miracle of faith is forgiveness and reconciliation of families of God by praying in His Spirit. Y Jesús está hablando aquí que uno de los milagros más grandes es la reconciliación dentro de nuestro corazón y en nuestras relaciones. El poder perdonar. Y esto ocurre cuando nosotros vamos al Señor y oramos a Él y permitimos que el Espíritu Santo fluya en nosotros. We need to define first what reconciliation really means to us. Entonces necesitamos definir lo que perdón o la palabra reconciliación significa para nosotros. When Jesus shed His blood for us, He reconciled the conflict between us and the Father, namely our sin nature has been destroyed by faith in Him. Cuando Jesús derramó su sangre, trajo una reconciliación entre el Padre y nuestras vidas.
medio de nuestros pecados estábamos separados del Señor y trajo reconciliación a nuestras vidas cuando antes había esa separación. Salvation means we have a new heart and spirit and nature. With this in mind, reconciliation is the atonement of Christ for us who were his enemies. Entonces salvación viene y con esa salvación viene una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas en Él. Y con esa nueva naturaleza, por medio del sacrificio de Jesús por nuestros pecados, tenemos reconciliación y somos libres de pecado. Romans 5:10 speaks about this. Y Romanos 5:10 habla sobre esto. Vamos a leerlo. Dice, pues, ¿cómo nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos? Con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Y esto es Romanos 5:10. To reconcile with someone is the process of restoring a relationship to one that is friendly and to have an open heart with another person. Entonces el reconciliar es restaurar una relación con alguien, un amigo, alguien dentro de tu familia y tener un cambio de corazón y un corazón abierto hacia esa persona. We can reconcile to the Lord Jesus by following the direction of the Holy Spirit. Entonces podemos reconciliarnos con Dios siguiendo la dirección del Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. If we have awe against someone, we are to ask the Lord to forgive us and ask the person to forgive us. Si tenemos algo en contra de alguien dentro de nuestro corazón, podemos ir y pedir perdón al Señor y pedir perdón a la persona y el Espíritu Santo se va a mover dentro de nuestras vidas y nos va a ayudar. This is reconciliation in practice. Y esto es la reconciliación en una forma práctica. Matthew 5:24 says this. Y lo vemos en Mateo capítulo 5, versículo 24, habla de esto. Dice, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Notice that nothing is said about the brother reconciling to you. God values reconciliation of relationships more than religious practices. Sabes que si leemos esto puedes notar que no está hablando de que la otra persona se reconcilia contigo. No habla de la responsabilidad de la otra persona, está hablando de tu responsabilidad, de mi responsabilidad, de ir y reconciliarnos con esa persona, sea lo que esta otra persona haga o no haga. Y aquí vemos que el Señor valora la reconciliación muchísimo más que cosas religiosas. By his shed blood, he reconciled the conflict between us and the Father. Entonces, por medio de esa sangre vertido en la cruz, esa sangre de Jesús, Él reconcilia nuestra relación con el del Padre, con Dios. So to make reconciliation is simple. It removes conflict or tension between us and God, or conflict between us and one another. Entonces, el acto de la reconciliación es algo sencillo porque remueva cualquier estrés o conflicto que nosotros podemos tener entre nuestra relación con Dios y también conflicto o estrés que podemos tener entre nuestra relación con otra persona. The result of Jesus' sacrifice is our relationship has changed from enemies to friendship.
Y el resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra posición ha cambiado. Ya no somos enemigos de Dios, sino somos amigos de Dios. This is found in John 15:15 through 17. Y eso lo encontramos en Juan 15 al 17. Dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duraderos. Así, el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato. Ámense unos a otros. Say this together. We are friends of Jesus, and He is our friend. Diga esto conmigo. Somos amigos de Dios y Dios es amigo mío. Jesus cursed the fig tree for no fruit, but He blesses the believer who bears fruit. Ahora, Jesús maldijo la higuera por no tener fruto. Pero Dios también bendice al creyente cuando tiene fruto dentro de su vida. Notice in verse 16, Jesus goes back to His desire that we bear fruit. And His fruit toward us was reconciliation and forgiveness of our sins. Y miren el versículo 16 que ahorita leímos, habla de que es importante para Jesús que nosotros tengamos frutos y que esos frutos sean duraderos. Ahora, el fruto de Jesús para nuestras vidas fue la reconciliación. Y Dios quiere que nosotros tengamos frutos de reconciliación también dentro de nuestras vidas. Jesus is telling us that I choose you and appointed you so that you might go and bear fruit. Y Jesús está hablando aquí y está diciendo, mire, yo te escogí a ti. Yo te elegí a ti para que vayas y que lleves fruto de reconciliación a las personas alrededor de ti. We were in a state of condemnation because of our sins, but we are now forgiven. Y antes estábamos en un estado de condenación por medio de nuestros pecados, pero ahora somos personas perdonadas. We were at war with God, but now we have peace that transcends all understanding. Antes estábamos en guerra con Dios, pero ahora tenemos paz que sobrepasa todo entendimiento. Philippians 4:7 speaks of this. Y esto lo vemos en Filipenses 4:7. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. When we come to a verse that everyone can reconcile, but do not we understand the depth of the words in 2 Corinthians 5:17 and 18. Y cuando llegamos a la palabra que habla de la profundidad, la necesidad de nosotros caminar en reconciliación, necesitamos actuar. Y estas palabras lo encontramos en 2 Corintios capítulo 5. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado una tarea de reconciliar
a la gente con Él. What the Word of God is saying is that our faith, our fruit, are to reconcile ourselves to one another and to forgive each other. Y lo que aquí la palabra está diciendo es que nuestro fruto y también nuestra fe necesita tener acciones de reconciliación y que podamos reconciliar nuestras vidas con las personas alrededor de nosotros. By doing this, we fulfill the command that Jesus gave us. Love each other. Y con esto vamos a cumplir el mandamiento que Jesús nos dejó cuando nos dijo, ámese uno a otro. What are the fruits of reconciliation? Did Jesus want us to see in his people of God? ¿Qué son esos frutos de reconciliación que Jesús quiere que nosotros tengamos dentro de nuestras vidas? Many families in the church have large divisions of practicing religion on the outside and dying on the inside. Hay familias dentro de las iglesias, hay familias alrededor de nosotros que están solo practicando las cosas religiosas y hay grandes divisiones dentro de sus relaciones y están muriéndose dentro de sus corazones. How many here have relatives who are Catholic, and how is your relationship with them? ¿Cuántos que nos están aquí viendo tienen familiares o tienen conocidos cercanos que de pronto son católicos? Y mi pregunta para ti es, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Cómo te sientes en relación con ellos? Is it I am saved and you are lost? Es de pronto, yo he recibido a Jesús y soy salvo y tú no conoces al Señor y vas hacia un camino de perdición. Or is it I love you without judgment and I pray every day for you that you will be curious about the love of Jesus in me? O es, sabes, yo te amo y oro todos los días por ti para que en tu corazón seas curioso y lleva esto a una decisión de salvación para recibir ese mismo amor de Dios que está en mi vida. Having love for people without judgments is the fruits of reconciliations in families. Pudiendo amar a las personas sin juicio, ese es el fruto de reconciliación. Y esto es lo que necesitamos en todas nuestras familias. Vamos a orar. Entonces vamos a orar en esta mañana. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por el regalo del perdón y nuestra nueva posición en ti. Hoy pedimos, Señor, que seas bendiciendo y ayudando a las familias. Que ellos puedan, Señor, recibir este reto de traer reconciliación. Perdónenos, Señor, cuando hemos guardado, como dice tu palabra. Y hoy no vamos a seguir adelante sin buscar reconciliarnos contigo y también reconciliarnos con las personas alrededor. Gracias, Señor, por este ministerio que empezó en nuestras vidas. Y gracias por el reto que nos das hoy de poder traer reconciliación a las personas alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, iglesia, Dios les bendiga y yo te animo a que empieces a caminar en este tremendo ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.